rocas, árboles y fuentes son los puntos mágicos de España? ¿Conocen las creencias de los pioneros de la magia, los druidas? ¿Saben que España es un país regido por el signo de Sagitario? ¿Conocen cuál es el signo que le corresponde a cada una de las distintas zonas de España? ¿Saben que en este programa les introduciremos en un mundo oculto y desconocido? Si están interesados por estas sugerentes propuestas que les efectuamos y por el inquietante mundo que nos rodea, estén atentos a este primer programa de la serie España mágica y misteriosa. Hace miles de años, antes de nuestra era, los primeros pobladores de la península ibérica se asombraron ante una naturaleza extraordinaria y los elementos que ella desencadenaba. Así surgió el culto a la naturaleza. Inmediatamente, el pensamiento mágico del hombre creó lugares numínicos concretos, escenarios en donde los númenes o divinidades decidían mostrarse ante la humanidad. Con la evolución del ser humano, el pensamiento racionalista creó el mito, sistematizó el culto esotérico y organizó los correspondientes rituales mágicos que con el correr de los tiempos se convirtieron en religiosos y finalmente se convirtieron en lugares sagrados. Pero el principio fue la magia. La magia empezó con el hombre. Y seguramente acabará con él también. Quiero decir con ello que la magia no es solamente que esté al principio de la condición humana, sino que también se encuentra ahora con ella y se encontrará también al final con ella. ¿Qué es la magia? La magia no es más que el conjunto de creencias y de prácticas que responden a la convicción que el ser humano tiene de que es capaz de controlar los procesos naturales, ya sea modificándolos, ya sea completándolos, a través de cierto tipo de técnicas o de conocimientos. Eso significa una cosa, que no tiene por qué ser forzosamente que la magia haya sido algo que esté antes de la religión, de la ciencia o del pensamiento racional. Que bien pudiera ser que la ciencia, la religión y el pensamiento racional no estuvieran después de la magia, sino sobre la magia, y que la magia no sea tanto una fase superada de la historia de la humanidad, sino una fase que la acompaña en todo momento y que en cualquier caso siempre se sitúa en una capa inferior, por así decirlo, como si todas las demás se le hubieran sobrepuesto, más que sucedido. Y eso quiere decir una cosa muy sencilla, que no creo que sea diseñable la posibilidad de pensar que el pensamiento humano no es que haya sido mágico, sino que no pueda ser más que mágico, y que de una forma u otra, todas las operaciones que el pensamiento humano ejerce sean de una forma u otra siempre mágicas. Los lugares mágicos se convirtieron en privilegiados para el hombre y en ellos se centraron todos los hechos extraordinarios en diferentes puntos geológicos concretos. Primero fueron las montañas, porque se creía que en lo alto de ellas se encontraban los dioses vigilando la naturaleza, como es el caso del monte sagrado Pico Sacro, en Galicia, o el monte Aralar, en Euskal Herria, la montaña de Montserrat, en Cataluña, y el monte sacro de Sacromonte, o Sierra Nevada, en Andalucía. Todos ellos son los más importantes focos energéticos o chakras espirituales de España. En lo alto de las montañas se localizaron unos puntos estratégicos que fueron sublimados como centro de catalizadores de energía, y en ellos se plantaron los monumentos megalíticos, cromlechs, menhirs y dólmenes, lugares en donde imprecar a sus dioses y proteger su condición humana, recibiendo así los benéficos influjos de las fuerzas energéticas de la naturaleza y del universo. Inmediatamente adquirieron especial importancia las cuevas asociadas a las montañas,
ya que se creía que por las cuevas se penetraba en las entrañas de la tierra, lugar en donde moraban las deidades y habitaba el espíritu de la diosa madre naturaleza. Entre ellas destacan la cueva de Covadonga, en Asturias, las cuevas de Zugarramurdi, en Navarra, o la Cueva Santa de Altura, en Valencia. En la montaña se eligieron las rocas como asociación a la misma, y estas fueron lugar de concentración para orar los distintos pueblos que habitaban cada una de las zonas. Con el tiempo, esas rocas fueron sacralizadas, como ocurrió con la roca del santuario de San Juan de la Peña en Aragón, o la del santuario de La Balma en Valencia, en donde acudían las personas poseídas y se efectuaban exorcismos colectivos a las gentes de Levante. También el oratorio rupestre de Gracia en Mallorca, así como otras muchas que se encuentran esparcidas por diferentes lugares de la geografía ibérica. Las montañas estaban pobladas de bosques y por extensión de árboles, los cuales eran considerados dadores de vida, los portadores de alimentos, y por ello fueron protegidos y adorados como representación de las divinidades de la naturaleza. El árbol más significativo existente en la península ibérica es el árbol de Guernica. Él es una arcana muestra simbológica de la representación de la raza y tradiciones ancestrales del pueblo vasco. Este árbol tiene la especial singularidad de no haber sido teñido por el barniz de la cristianización y todavía conserva toda su carga mágico-ancestral de los primigenios euskaldunes. Otros árboles sacralizados son todos aquellos relacionados con el fenómeno espiritual, en el cual se han apreciado divinidades, como en el caso de la Virgen de Begoña. También el de Aránzazu, sin olvidar el de Sonsoles, al igual que el de Monteumbe, e incluso el del Palmar de Troya, para finalizar en Fátima. Olivos, higueras, encinas, pinos o robles, todos han servido de peana a la manifestación del fenómeno esotérico religioso, y a consecuencia de lo cual, estos árboles han sido sacralizados primero y mitificados después, como puntos neurálgicos que son de nuestra España mágica. Con el tiempo, lo luminoso o mágico se extendió al agua y por asociación a las fuentes, ríos y lagos que fueron mitificados hasta el extremo de poseer propiedades curativas extraordinarias. El gran río mágico espiritual de España es el Ebro, sacralizado en su mismo nacimiento, en Fontibre, Cantabria, y consagrado en el Pilar de Zaragoza, Aragón, ya que no es casualidad que el nombre de Iberia provenga precisamente de este río casi mitológico. En lo referente a las fuentes mágicas, tienen una gran importancia, entre otras, las fuensantas andaluzas y murcianas. La Fuente Cueva de San Julián, en Cuenca, la Fuente Milagrosa ubicada en el Monte Mágico de Umbe, en Euskadi, y finalmente los baños paganos consagrados a las deidades romanas del agua, las llamadas ninfas, que se encuentran en San Juan de Baños. Todos estos focos lumínicos o mágicos irradian tanta fuerza energética que a través de los siglos absorbieron todas las capas culturales de las distintas civilizaciones que han existido, y cuyas últimas capas o barnices cristianos solo esconden la realidad de una anterior sacralización pagana, y a su vez esta solapa las creencias romanas para llegar finalmente al estrato primigenio original que corresponde al pensamiento mágico de la civilización celta, la pionera del esoterismo. Pero hay que preguntarse, ¿por qué España es un país especialmente mágico? Yo creo que hay un factor geográfico que es muy fácil comprobar mirando un mapa. Si miramos un mapa vemos que España no solo ocupa el extremo occidental de lo que en el mundo clásico era el orbe conocido, sino que además es un punto de cruce.
un punto de cruce entre lo europeo, que va a ser lo racional, el logos europeo, entre lo pasional, el pathos africano, y por otra parte entre el mundo mediterráneo, a través del cual nos llega Oriente, y nos llega Grecia, y nos llega Roma, y posteriormente, a partir de 1492, el mundo atlántico, a través del cual nos va a llegar lo americano y por consiguiente la modernidad. Esa situación de punto de cruce nos convierte en una zona de acarreo, en una zona de aluvión, en un territorio continuamente transitado por toda clase de pueblos. Por otra parte, no hay que olvidar que para el mundo clásico, ya lo he dicho, aquí terminaba el mundo conocido. En los finisterres de Galicia y de Portugal, en los finisterres de la costa atlántica española, empezaba el océano de tinieblas, empezaba lo desconocido. Estaba situada el Hades, la tierra de los muertos. Y todos los hombres de conocimiento, todos los hombres que querían seguir un camino iniciático a lo largo de sus vidas, tenían que acudir aquí, a los finisterres gallegos y portugueses, para bajar al Hades, a la tierra de los muertos, y resucitar. Todo iniciado tiene que haber muerto en vida y haber vuelto a resucitar, es la gran metáfora del cristianismo, por ejemplo. Así surge lo que más tarde, andando el tiempo cristiano, se llamará Camino de Compostela. El Camino de Compostela es anterior al cristianismo y estaba surcado, estaba roturado, estaba transitado por estos hombres de conocimiento que acudían aquí para descender a la tierra de los muertos. El Camino de Compostela se va a convertir en algo así como la columna vertebral, la espina dorsal de las artes iniciáticas, mistéricas y mágicas en España. A partir del año 750, antes de nuestra era, la casta intelectual de las civilizaciones que habitaban en la península ibérica fijaron sus ojos hacia las estrellas. Y así nació el precedente del estudio de la astrología y surgieron los primeros magos. En el siglo X se fraguó en España un importante crisol cultural formado por hebreos, árabes y cristianos que sirvieron de puente cultural esotérico entre dos continentes e introdujeron los conocimientos mágicos orientales en el occidente medieval, y a consecuencia de lo cual se produjo el auge del esoterismo, dejando constancia imborrable de que España es un país mágico y su signo es Sagitario. ¿Por qué? Efectivamente, España es un país de Sagitario. Si nos remontamos a las atribuciones que hizo Ptolomeo hace casi 20 siglos,
Ptolomeo era el príncipe de los astrólogos, así se le conoce para la posteridad, y estudió las correspondencias que había entre los distintos signos del zodíaco y las características y la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. Entonces él descubrió que había una relación entre el signo de Sagitario y España. Si vamos a buscar motivos más recientes, encontramos dos. El primero de ellos es la ascensión al trono de Isabel II de Castilla, que fue un momento importante para España como nación, y aquello ocurrió bajo el signo de Sagitario el 11 de diciembre de 1474. Y otro motivo importante sería también pensar que cada vez que Urano entra en el signo de Sagitario, para España hay importantes amenazas, como finales del siglo pasado, cuando entró en guerra y perdió Cuba y Filipinas, o como ocurrió también en febrero de 1981 con el golpe de Estado. Sagitario es un signo que se distingue precisamente por los descubrimientos externos, por la proyección que tiene al extranjero. Es una de las principales características de este signo. España, o desde España, partieron las 3 carabelas que descubrieron América a finales del siglo XV también, momentos muy importantes para España. Y otra característica interesante que podríamos encontrar en la relación de Sagitario con España es que España ha sido una importante cuna para el cristianismo. El Sagitario es un signo que puede llegar a ser muy religioso, o los grandes campeones que tenemos en motos, en carreras de velocidad, que también es una característica de este signo. Esto que acaban de ver es la protohistoria mágica de España, compendiada en unos solos minutos. Pero el programa les va a dar algo más, les va a dar horas de temáticas ocultas y misteriosas. Por eso hoy queremos que ustedes conozcan algunas de estas temáticas de las que vamos a ocuparnos en esta serie de España mágica y misteriosa. En principio, nos ocuparemos de un tema mágico, casi mitológico, el de la brujería. Conocerán las auténticas raíces de dónde surgió la brujería, las motivaciones socioculturales que lo produjeron, y verán cómo eran y son sus rituales secretos. Porque, ¿han presenciado alguna vez un aquelarre? ¿Conocen cómo es una bruja? ¿Saben lo que es en realidad la brujería? Todo esto se lo ofreceremos en el programa de La Brujería Vasca. En otro de los capítulos nos ocuparemos de los aspectos misteriosos de la tierra y el agua que producen los fenómenos geológicos e hidrológicos. Conocerán lo que ocurre en un gran lago, en torno al cual surgen otros pequeños lagos en los cuales se producen enigmáticos fenómenos. Porque, ¿saben que hay lagos que aparecen y desaparecen? ¿Conocen a un animal de origen prehistórico que todavía vive en uno de esos lagos? ¿Saben que en ese lago desapareció un avión? Estos enigmas y otros más se los presentaremos en Los Lagos Enigmáticos de Bañolas. Entrando ya de lleno en el campo de los fenómenos inexplicables que estudia la parapsicología, les mostraremos los más significativos, como son los casos de poltergeist que se producen en las casas encantadas que existen en nuestro país. Conocerán los hechos que se producen en el interior de estas casas con duende, en donde tienen lugar estos extraños fenómenos. ¿Saben que realmente los objetos se mueven y se desplazan solos? ¿Conocen la existencia de una energía psíquica que impregna las casas y las convierte en casas encantadas? Vean este inquietante programa sobre las casas encantadas que tenemos en nuestro país.
Uno de los temas a tratar en la serie son los guanches, los primitivos habitantes de las Islas Canarias. Cuando los conquistadores blancos llegaron al archipiélago canario, encontraron que dichas islas ya estaban habitadas por una desconocida raza, los guanches, unos seres que construían pirámides. En pocos siglos, la cultura guanche desapareció prácticamente toda, y de ella nos quedó el misterio de su origen, su cultura y su enigmática procedencia. ¿De dónde procedían los guanches? ¿Eran en realidad descendientes de los atlantes? Esta es la temática que trataremos en el programa ¿Los guanches supervivientes de la Atlántida? En algunas zonas de nuestro país se encuentran unos determinados lugares en donde se han detectado presencias de seres espectrales, de apariciones etéricas y fantasmogénesis. En realidad se trata de manifestaciones de entes de otros planos energéticos diferentes que en algunas ocasiones se manifiestan y que han podido ser captados como prueba documental de la existencia de unos seres que quizás pretendan comunicarse con nosotros. Pero, ¿qué son en realidad? ¿Quiénes son? ¿En qué lugares se manifiestan? Vean este capítulo en el cual les mostraremos que los fantasmas existen. Estas son pues las inquietantes e interesantes temáticas que vamos a ofrecerles en este programa. Pero ustedes, si lo desean, también pueden participar. Si ustedes conocen algún hecho mágico o algo misterioso, escriban a este programa, España Mágica y Misteriosa. Vivimos rodeados de misterios. Si usted conoce alguna historia extraordinaria, si usted ha sido protagonista de algún hecho fantástico, o si usted ha sido testigo de algún fenómeno inexplicable, escríbanos al apartado de correos 207, Sant Cugat del Vallès, 08190. Así ayudará a conocer mejor nuestra España mágica y misteriosa. El próximo capítulo estará dedicado a la brujería vasca. Nos centraremos en ese tipo de brujería rural y si ustedes quieren conocer cómo es un aquelarre, si quieren ver lo que hacen las brujas, si quieren saber, en definitiva, qué ocurrió con la brujería, vean este programa dedicado a la brujería vasca. Hasta entonces, buenas y mágicas noches. També serviran per a finalitzar els projectes de parròquies en construcció i per a la